noche llegó más rápido de lo habitual, como si el cielo mismo hubiera decidido engullir la luz con premura. En la finca el aire estaba impregnado del olor metálico de la tierra mojada. La lluvia descendía con fuerza, golpeando el techo de zinc en una cadencia rítmica que parecía imitar el palpitar de un corazón inquieto. En el interior, la escasa luz de las velas apenas lograba combatir las sombras que se alargaban por las paredes. Luis se sentó junto a la ventana, mirando hacia el bosque que rodeaba la finca. Las ramas de los árboles se mecían violentamente bajo el embate del viento, proyectando formas que parecían moverse con voluntad propia. Había algo en el aire, algo que no podía explicarse. No era solo el peso de la tormenta ni el cansancio de un día arduo, era algo más profundo, más visceral. Esta lluvia no da tregua, comentó Felipe rompiendo el silencio. Apoyó los codos sobre la mesa y tomó un sorbo de café, mirando con gesto distraído la llama de una vela que titilaba con insistencia. Hasta parece que los cielos mismos están peleando allá arriba. Luis apenas asintió sin apartar la vista de la ventana. No es solo la lluvia. Su voz era baja, casi un susurro. Siento que hay algo raro esta noche. El aire es extraño. Mariana, su esposa, se acercó desde la cocina con una bandeja de arepas calientes. La luz tenue delineaba los contornos de su rostro, tenso por algo que no se atrevía a decir. No pienses así, seguro es solo cansancio, aunque... Hizo una pausa, mirando hacia el piso antes de continuar. ¿Escucharon lo que pasó en la finca de los Ramírez? Felipe levantó una ceja y le dedicó una sonrisa torcida. ¿Qué pasó? Otra pelea con los del otro lado del río, ya sabes cómo son. No, respondió Mariana con voz grave, dejando las arepas sobre la mesa. dicen que dejaron de sembrar, que abandonaron todo porque algo los asustó. La sonrisa de Felipe se desdibujó, aunque intentó mantener el tono ligero. La guerrilla, los paramilitares, esos sí que asustan, no lo voy a negar. Mariana negó lentamente con la cabeza. Su mirada se clavó en la llama de la vela, como buscando respuestas en el parpadeo incierto de la luz. Dicen que no fue la guerrilla. Dicen que era algo más, algo que no era humano. El silencio cayó como un manto pesado sobre la sala. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia y el ulular del viento que se colaba por las rendijas con un tono lastimero. Felipe tragó saliva y desvió la mirada hacia la ventana, como si esperara ver algo más allá de la oscuridad. Vamos, Mariana, dijo finalmente con una risa nerviosa. Seguro fue un animal o pura habladuría del pueblo. Luis, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se giró lentamente hacia ellos. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la vela, pero sus ojos parecían hundirse en las sombras. Yo he escuchado esas historias antes, dijo con un tono grave. Cuando era niño, mi abuelo me contaba sobre cosas que vivían en el bosque, cosas que solo salen cuando hay guerra. Felipe lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Qué cosas?, preguntó, casi sin querer saber la respuesta. Luis mantuvo la mirada fija en él antes de responder. Brujas. La palabra pareció quedarse flotando en el aire, densa y pesada como el humo. Felipe soltó una carcajada que sonó fuera de lugar, como si intentara espantar el miedo que comenzaba a formarse en su interior. Por favor, brujas. Estamos en 1997, no en tiempos de la colonia. Nadie cree en eso. Mariana, sin embargo, no compartió su escepticismo. Sus manos temblaban ligeramente al tomar el rosario que colgaba de su cuello. Tal vez deberías creer. Hablando con voz baja. Mi abuela siempre decía que las brujas no son leyenda, que se alimentan del miedo y de los secretos que uno guarda. Luis se levantó de la mesa y caminó hacia la vela más cercana. Apagó la llama con los dedos, dejando la habitación en penumbra. Las sombras de los tres se alargaron, deformándose sobre las paredes de madera. Espero que tengas razón, Felipe, murmuró mientras se quedaba de pie, mirando hacia la oscuridad de la ventana. Porque si no son brujas, ¿qué crees que sea eso que hemos oído las últimas noches? El rostro de Felipe perdió su color habitual. No había querido hablar de ello, pero en su interior sabía exactamente a qué se refería Luis, aquellos ruidos lejanos, casi imperceptibles, que habían perturbado las noches anteriores. Risas ahogadas que se mezclaban con el viento, como si alguien estuviera burlándose de ellos desde el bosque. El viento golpeó las ventanas con fuerza, y un crujido proveniente del techo los hizo mirar hacia arriba,
tensos como cuerdas a punto de romperse. Mariana apretó su rosario y cerró los ojos, murmurando una oración entre dientes. La tormenta arreciaba, pero en ese momento, el ruido de la lluvia y el viento pasó a segundo plano. Lo único que podían escuchar era el latido acelerado de sus propios corazones. Sea lo que fuera lo que rondaba en la noche, no era solo la tormenta. La tormenta no cesaba. Afuera la lluvia caía con una furia que parecía interminable, golpeando los árboles con una fuerza que hacía crujir sus ramas como si fueran huesos. Dentro de la finca, la atmósfera se había vuelto sofocante, a pesar del frío que traía el viento colándose por las rendijas. Mariana se había retirado al dormitorio, pero ni Luis ni Felipe podían conciliar el sueño. Había algo en esa noche que no los dejaba descansar. Luis se quedó despierto, sentado junto a la mesa. La vela que había encendido horas antes estaba casi consumida y la pequeña llama lanzaba sombras titilantes sobre las paredes. Afuera, los aullidos del viento parecían arrastrar voces, susurros apenas audibles que se confundían con el sonido de la tormenta. De pronto, un grito rasgó la quietud de la noche. Luis se levantó de golpe, su corazón martillando contra su pecho. Felipe, que dormitaba en un catre improvisado junto a la puerta, se incorporó de inmediato, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué fue eso? Preguntó Felipe con la voz temblorosa. Luis no respondió. Su mirada estaba fija en la puerta principal, como si esperara que algo o alguien la atravesara de un momento a otro. El grito se repitió, más largo, más desesperado. Era un lamento femenino, un sonido que parecía cargado de un dolor inhumano, como si brotara de lo más profundo del alma de quien lo emitía. ¿Dios mío? Murmuró Felipe, poniéndose de pie. ¿Es una mujer? ¿Alguien necesita ayuda? Luis negó lentamente con la cabeza. ¿Esos no son gritos de ayuda? Dijo en voz baja. Había algo en ese sonido que no cuadraba, algo que helaba la sangre y hacía que la piel se le erizara. No es normal. Los dos hombres se miraron en silencio, con los nervios a flor de piel. Felipe, intentando aferrarse a la lógica, tomó una lámpara de petróleo y la encendió. No podemos quedarnos aquí. Si es alguien que está herido, Tragó saliva, incapaz de terminar la frase. tenemos que ver qué pasa. Luis se acercó al rincón donde descansaba su machete y lo tomó con firmeza. No dijo nada, pero sus manos temblaban ligeramente mientras lo empuñaba. Está bien, pero no nos separemos. Dijo finalmente. Abrieron la puerta con cautela, y el viento entró con violencia, apagando la vela que quedaba dentro de la casa. Afuera la oscuridad era casi total, apenas rota por el parpadeo de los relámpagos que iluminaban fugazmente el paisaje. Los gritos se oían más cerca ahora, resonando desde el bosque que rodeaba la finca. Luis y Felipe avanzaron despacio, pisando el barro que había convertido el suelo en una trampa resbaladiza. El lamento se hacía cada vez más perturbador, como si viniera de todas direcciones a la vez. Los árboles parecían moverse con vida propia bajo el viento, sus ramas agitándose como brazos desesperados. Luis, Susurró Felipe, deteniéndose de repente. ¿ves eso? Luis siguió la dirección de su mirada. Entre los árboles, bajo la tenue luz de un relámpago, distinguió una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su cabello estaba enmarañado, cayendo en mechones oscuros sobre su rostro. Su cuerpo parecía flotar ligeramente por encima del suelo, y sus movimientos eran extraños, casi antinaturales, como si no perteneciera a este mundo. No puede ser. Susurró Luis, sintiendo cómo el aire se le atascaba en los pulmones. La figura emitió un nuevo grito desgarrador y lleno de rabia, y desapareció entre las sombras antes de que pudieran reaccionar. Felipe dejó caer la lámpara, que se apagó al tocar el barro. Dios santo, ¿qué era eso? Exclamó, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Luis lo sujetó por el brazo, apretando con fuerza para obligarlo a mantenerse en pie. No lo sé, Dijo entre dientes. pero no es humano. Tenemos que volver. No podemos dejarla ahí si es alguien que está herido. No es alguien. Lo interrumpió Luis con una dureza que nunca antes había usado. No sé qué es, pero no es alguien. Vámonos. Los gritos se detuvieron de repente, dejando tras de sí un silencio antinatural, como si la tormenta misma se hubiera contenido. Luis y Felipe se apresuraron a regresar a la casa.
cerrando la puerta tras ellos con un golpe que resonó en toda la estancia. Dentro Mariana los esperaba de pie con el rosario apretado entre las manos. ¿Qué vieron? Preguntó con los ojos llenos de temor. Luis no respondió de inmediato. Sus manos seguían temblando al apoyar el machete contra la pared. No sé, pero no era de este mundo. Dijo finalmente con la mirada perdida. Mariana hizo una señal de la cruz y comenzó a rezar en voz baja. Felipe se dejó caer en una silla, respirando con dificultad. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero los tres sabían que el verdadero peligro no era la lluvia ni el viento. Algo estaba en el bosque, algo que los había estado observando, esperando. El amanecer llegó con dificultad, teñido de un gris cenizo que no lograba disipar la pesadez de la noche anterior. El canto de los gallos, que solía anunciar el nuevo día con vigor, sonaba apagado, como si incluso los animales sintieran el peso de lo ocurrido. Luis y Mariana se prepararon para salir hacia el caserío cercano, donde vivía don Jacinto, un anciano conocido por su sabiduría y su conocimiento de las historias y misterios del lugar. El camino era lodoso, con charcos oscuros que reflejaban un cielo cargado de nubes. Mariana sostenía el rosario en una mano y con la otra sujetaba con fuerza el brazo de Luis, como si temiera que algo los arrastrara de vuelta al bosque. Luis, por su parte, llevaba el machete colgado del cinturón. No se sentía seguro ni siquiera a plena luz del día. Cuando llegaron a la pequeña casa de don Jacinto, lo encontraron sentado en un taburete de madera frente a su puerta, fumando un tabaco grueso y mirando hacia el horizonte con una calma que parecía desafiar al ambiente enrarecido. Su rostro, surcado por arrugas profundas, era una mezcla de severidad y serenidad, como el de alguien que ha visto demasiado. Los estaba esperando, dijo el anciano antes de que Luis siquiera pudiera hablar. Su voz era ronca, pero llena de certeza. Pasen, aquí afuera no estamos solos. Mariana lanzó una mirada nerviosa a Luis, pero ambos obedecieron y entraron en la casa. El interior era oscuro y olía a tierra y tabaco. Una pequeña vela iluminaba apenas un rincón, donde una imagen de la Virgen María estaba rodeada de flores marchitas. Luis tomó aire antes de hablar. Don Jacinto, anoche vimos algo que no era humano. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. La bruja del llano oscuro, dijo sin un ápice de duda en su voz. ¿La qué? Preguntó Mariana aferrando su rosario con más fuerza. La bruja, repitió don Jacinto. Aparece en tiempos de guerra, cuando hay miedo, sufrimiento, sangre, se alimenta de todo eso, pero no es lo único que busca. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué busca entonces? El anciano guardó silencio por un momento, dejando que el humo de su tabaco llenara el espacio entre ellos. Sus ojos oscuros se clavaron en Luis como si quisieran atravesarlo. Eso depende, dijo finalmente. Depende de lo que ustedes guarden en estas tierras. Luis frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Nosotros no guardamos nada. ¿Estás seguro? Replicó don Jacinto inclinándose hacia él. ¿Nunca te has preguntado por qué esta finca ha sobrevivido a tanto? ¿Por qué la guerrilla no los ha sacado de aquí? ¿Por qué los paramilitares no han quemado su casa como hicieron con otras? Las tierras esconden secretos, muchacho. Y esos secretos llaman a cosas que no deberían ser llamadas. Mariana miró a Luis con los ojos muy abiertos. Luis, ¿qué hay en la finca? ¿Qué está enterrado allí? Luis negó con la cabeza, intentando recordar algo que pudiera darle sentido a las palabras del anciano. Mi abuelo siempre hablaba de unas cajas que enterró, pero nunca las abrimos. Decía que era algo que no debíamos tocar. Don Jacinto asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara sus sospechas. Entonces eso es lo que busca. La bruja sabe lo que hay ahí y no parará hasta que lo obtenga. Pero tengan cuidado, a veces abrir un secreto es peor que dejarlo enterrado. El silencio llenó la habitación, roto solo por el crepitar del tabaco del anciano. Mariana comenzó a rezar en voz baja, mientras Luis trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se llenó de imágenes de la figura flotando entre los árboles, de los gritos del bosque oscuro que parecía respirar. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó finalmente con un hilo de voz.
Don Jacinto se levantó con dificultad y caminó hacia un rincón de la habitación. Sacó un pequeño saco de cuero y se lo entregó a Luis. Lleven esto. Es ceniza bendita. Espárcela alrededor de la casa, pero no te acerques al bosque y no abras esas cajas, no todavía. Luis tomó el saco con manos temblorosas. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si lo hacemos? El anciano lo miró fijamente, su expresión más severa que nunca. Porque lo que está dentro puede ser peor que la bruja misma. La respuesta dejó a Luis y Mariana helados. Había tantas preguntas que querían hacer, pero las palabras del anciano parecían sellar cualquier posibilidad de obtener respuestas claras. Salieron de la casa con más dudas que certezas, sintiendo que, aunque el día había comenzado, las sombras de la noche seguían persiguiéndolos. Mientras regresaban a la finca, el viento sopló con fuerza, arrastrando consigo un murmullo que parecía venir del bosque. Un sonido apenas perceptible, como una risa distante burlona. Luis apretó el saco de ceniza en su mano y, por primera vez en su vida, sintió que su hogar ya no era un lugar seguro. Y aunque la tormenta había pasado, la verdadera amenaza apenas comenzaba.